Saludos a todos. Estamos en el día 87, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Evangelio según San Marcos, capítulo 9 al 11. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 9, versículo 45. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida, que con los dos pies ser arrojado a la ajena. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ser arrojado a la ajena, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y tengan paz unos con otros. Capítulo 10. Pregunta sobre el divorcio. Y levantándose de allí, va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él, y como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Y él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús y los niños. Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. El hombre rico. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Peligro de las riquezas. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar?
Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Recompensa prometida al desprendimiento. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Tercer anuncio de la pasión. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Les escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. La petición de los hijos de Zebedeo. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pedimos. Él les dijo: ¿qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos dijeron: sí podemos. Jesús le dijo: la copa que yo voy a beber sí la beberán, y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino es para quienes esté preparado. Los jefes deben servir. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El ciego de Jericó. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llaman al ciego y diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabini, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Ministerio de Jesús en Jerusalén. Entrada mesiánica en Jerusalén. Capítulo 11. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y no bien entren en él, encontrarán un burrito atado
sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, digan, el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta, afuera en la calle, y lo desataron. De los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos le contestaron, según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el burrito ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 2 para Betania, la higuera estéril. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo una higuera con las hojas, fue a ver si encontraba alguna en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Expulsión de los vendedores del templo. Llegan a Jerusalén, y entrando en el templo, comenzó a echar a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportara cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina, y al atardecer salía fuera de la ciudad. La higuera seca, fe y oración. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Controversia sobre la autoridad de Jesús. Vuelven a Jesús, y mientras paseaba por el templo se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿A quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les dijo, les voy a preguntar una cosa, respóndanme y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos discurrían entre sí, si decimos del cielo, dirá entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero ¿vamos a decir de los hombres? Tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden, pues a Jesús, no sabemos. Jesús entonces les dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Hasta aquí el capítulo 11. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.